Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. En un món travessat per profundes desigualtats, tensions polítiques i debats sobre el futur de la democràcia, resulta cada cop més necessari obrir espais de reflexió crítica i diàleg informat. Existeixen organitzacions que, des del pensament i l'acció, busquen aportar eines per comprendre aquests processos i imaginar alternatives possibles. Parlar de la Fundació Rosa Luxemburg és important perquè permet obrir un espai d'anàlisi i debat sobre els reptes socials, polítics i econòmics que travessen les nostres societats avui. En un context marcat per la desigualtat, la polarització i la crisi de les democràcies, conèixer i debatre aquestes iniciatives contribueix a enfortir una ciutadania informada, crítica i participativa. En aquest programa realitzarem una aproximació a la Fundació Rosa Luxemburg, als seus orígens, als seus principis i a les preguntes que guien la seva tasca, com una invitació a pensar col·lectivament el present i les possibilitats de transformació social. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides, aquest espai setmanal on reflexionem, compartim idees i donem veu a temes que ens connecten. Gràcies per ser-hi. Tenim, com cada divendres, el plaer de comptar amb en Leonardo Alvarado, que ens acompanya, com sempre, per enriquir aquesta conversa. Hola, Leonardo, es un plaer tornar a retrobar-nos. Hola a todos y a todas, es un placer estar aquí. Un saludo afectuoso a toda la audiencia de este programa. Hoy vamos a hablar sobre pensamiento, democracia y transformación, una mirada desde la Fundación Rosa Luxemburgo. I qui són els nostres convidats d'avui? Está con nosotros Gerald Smith, director de la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Rosa Luxemburg, y Gretel Montero, coordinadora de proyectos en la Oficina Regional de la Rosa Luxemburg Stiftung de la Ciudad de México. Anem ja amb els convidats, si us plau. Gerald Smith nació y estudió en Alemania, es periodista y economista de formación. Ha trabajado como traductor con especialización en temas económicos y políticos. En marzo del 2024 asumió la dirección de la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Rosa Luxemburg, con sede en la Ciudad de México. Desde 1993 trabaja en México como corresponsal para diarios, revistas y agencias de noticias alemanas. De 2010 a 2019 fue integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y antes de llegar a la Fundación Rosa Luxemburg participó desde México como redactor y coeditor de la revista alemana Südlink en el 2023. Gretel Montero Varela es comunicadora social costarricense y desde hace 10 años vive en México, donde se desempeña como coordinadora de proyectos en la Oficina Regional de la Rosa Luxemburg Stiftung en la Ciudad de México. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Ràdio. Bienvenidos, Gerold y Gretel. Es un verdadero placer poder coincidir ahora sí y encontrarnos al fin en este espacio. Bienvenidos a Rap Radio México. Muchas gracias, Miriam. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias y mucho gusto y gracias al auditorio que nos está presenciando ahorita. Pues bueno, para entender la labor de la Fundación Rosa Luxemburgo, creo que es importante comenzar conociendo cómo surge y qué principios la guían. Muy bien, con gusto comento un poco sobre eso. Es un sistema muy especial en Alemania. Todas los partidos políticos tienen fundaciones políticas cercanas, independientes y a la vez cercanas al partido. En nuestro caso de la Fundación Rosa Luxemburg, estamos una fundación cercana al partido Die Linke, la izquierda. Y cuando apareció la izquierda en los años 90, todavía bajo otro nombre, en el escenario de la Alemania, digamos, unificada, se creó primero una asociación que luego se convirtió en fundación
finalmente en la fundación con el nombre de Rosa Luxemburgo. Eso se dio en 1990 con este nombre actual. Pasaron algunos años y desde entonces existe la fundación como tal con la sede central en Alemania, en Berlín, y con muchas oficinas regionales en todo el mundo. Es decir, nosotros, Gretel Montero, mi colega, y yo estamos hablando de la Ciudad de México, donde tenemos la oficina regional con trabajo en México, Cuba, Guatemala, Costa Rica y con organizaciones de Nicaragua desde hace 18 años ya. Cuéntenos un poco, ¿qué tipo bueno, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? El nombre de la fundación es interesante porque es un personaje icónico, no sé si nos podrían platicar un poquito, y también de los proyectos en los que eh, están involucrados. Hemos visto proyectos editoriales muy interesantes, pero creo que hacen muchas otras cosas más, así que si nos platicaran un poco de eso, sería interesante. Gracias. Claro que sí. Hablo un poco sobre nuestro nombre y también daría la palabra después a Gretel para que hable un poco más sobre los proyectos concretos. Pues de broma estamos diciendo que Rosa Luxemburg es nuestra santa patrona, una figura referencial, revolucionaria, teórica, marxista, asesinada un 15 de enero de 1919 por las fuerzas reaccionarias en Alemania, que siempre ha tenido una posición muy internacionalista. Siempre decía, la revolución, los cambios sociales no se pueden dar en un solo país, se deben darse a nivel internacional, debe haber una cooperación internacional que va muy bien con la idea de las oficinas de la fundación en diferentes partes del mundo. La cercanía al movimiento obrero, y aunque Rosa Luxemburg en su tiempo para ella probablemente hubiera rechazado el nombre de feminista o no lo habría adaptado directamente así. En el fondo era de las primeras feministas con todas sus posiciones, su trabajo en concreto, también de, digamos, mantenerse, de discutir en un ambiente en la gran mayoría de hombres. Y con todas las ideas, la fuerza también entre las mujeres ha sido una figura súper importante entonces y con una gran actualidad sus escritos sobre la guerra y la paz, su posición que hoy se diría pues antifascista, aunque en aquel momento claro que no. Pero hubo fuerzas reaccionarias que finalmente la asesinaron. Entonces, en todo ese sentido, y su capacidad y su voluntad de, por un lado, una crítica muy abierta a las fuerzas conservadoras, autoritarias, pero también la disposición a la autocrítica. Yo creo es algo muy importante hoy en día cuando hablamos de debates entre la izquierda, cómo abordar y contrarrestar fenómenos de corrientes fascistas, autoritarias. Se necesita el debate. Y en ese sentido, nuestro partido, la izquierda, y nosotros como fundación hablamos de nuestra posición como un socialismo democrático y la forma de discutir, de buscar el debate abierto es algo que era esencial en la vida de Rosa Luxemburg, aparte de muchas otras cosas, tenía tantas facetas, también era botánica, bióloga, sus cartas de amor que a la vez son súper políticas, son ejemplares en el sentido de que la vida, el amor a la vida, a pesar de todas las contradicciones de las cosas en contra, se tiene que festejar. Es algo yo creo que hoy en día se puede usar y se puede aprender muchísimo. Y muchas veces eso también es como un guía, una directriz para el
trabajo concreto y ahí tal vez sobre el trabajo concreto, las publicaciones, pero también las alianzas, cooperaciones, ahí podría abordar mi colega Gretel un poquito. Ujú. Gracias, Gerold. Sí, Miriam y Leo, nos encanta ser la única fundación política alemana con nombre de mujer y no cualquier mujer, efectivamente. Siempre en las diferentes actividades, momentos, coyunturas, nos preguntamos qué diría Rosa ante esta situación, ante este momento histórico, y siempre hay una guía, una respuesta, una inspiración, una hipótesis de qué pensaría. Y mucho de nuestro trabajo, bueno, claramente va en su línea y podemos decir que, bueno, cada oficina regional, como decía Gerold, tiene sus especificidades, claramente dependiendo de la región donde se desarrolla y tal. Nosotros en esta oficina aquí en México, en nuestro trabajo regional, podemos decir que realizamos un gran trabajo de desarrollo de pensamiento crítico, de formación política, de análisis, de constante lectura de las coyunturas, de propuestas, de autocríticas de las izquierdas. Trabajamos con un gran variedad de actores a quienes llamamos copartes o aliados o aliadas políticas, que van desde la academia, grupos organizados, organizaciones sin fines de lucro, activistas a título personal. También en nuestro trabajo aquí en la Oficina de México tiene mucho que ver con los procesos en territorio, de defensa de tierra y territorio. Y territorio entendemos territorio tierra, territorio cuerpo, territorio aire. Trabajamos desde un marco de derechos humanos, concebimos los derechos humanos como una herramienta de transformación social y apoyamos desde procesos de incidencia política, de propiciar el debate político, el intercambio. Como Rosa decía, la mayor libertad es de aquel y aquella que piensa diferente. Y eso es justo lo que propiciamos. Diferentes enfoques, diferentes puntos de vista que alimenten, que sumen, que te pongan a reflexionar y tal. Y lo hacemos por medio de, ya sea escuelitas, de formación política, seminarios, coloquios, investigaciones, informes de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, de situaciones que están llevando conflicto en territorios. Propiciamos el diálogo entre diferentes actores a diferentes niveles, desde lo comunitario, desde asambleas comunitarias hasta parlamentos en los países donde trabajamos y en otros espacios. O sea que es súper variopinto. Y justamente la parte editorial o de publicaciones es de nuestros fuertes y van desde publicaciones propias que nosotras escribimos o propiciamos dossiers de, por ejemplo, o no importa el formato, de análisis, de propuestas, de cómo se lee un fenómeno o periodo previo a elecciones, por ejemplo, qué se podría esperar de tal gobierno, de tal elección política o informes, investigaciones de megaproyectos, ¿verdad? O sea, es súper amplio nuestro campo, que va entonces desde el pensamiento crítico, derechos humanos, donde entra una gran variedad, o sea, lo entendemos como derechos sociales globales, y la parte propiamente de acompañamiento en territorios campesinos, indígenas, con grupos de mujeres, jóvenes, para compartir el pensamiento de Rosa Luxemburg, por supuesto, nuestra influencia que nos permea en todo, pero también ver las epistemologías, las conceptualizaciones propias de cada comunidad, sus conocimientos y su sabiduría local. Eso como a grandes rasgos, ya ven que es súper amplio y de allí entonces hay especificidades como una publicación y así, dependiendo del tema. Ahora, ¿de qué manera ustedes diseñan los proyectos? ¿De qué manera estos proyectos que ustedes diseñan, que ustedes seleccionan, inciden y tienen un impacto en comunidades, como ya decían, entre campesinos, comunidades indígenas o también con movimientos sociales? ¿Cómo es esta incidencia y cómo miden ustedes el impacto?
Es una pregunta difícil porque medir los impactos siempre es un asunto difícil. Es decir, si tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra sede en la Ciudad de México, un evento, es una oficina no tan grande y de repente se llena toda la casa y tratamos, por ejemplo, el tema de megaproyectos. Sabemos que la convocatoria ha tenido una recepción bastante buena, o si hay eventos en universidades, en comunidades donde se puede medir directamente, digamos, por la cantidad de gente que está. Ahí sí sabemos, hay un impacto. Am, en cuanto a la distribución de publicaciones, es un poco más difícil. Nos alegramos siempre que las publicaciones que tenemos son de distribución gratuita. Am, entonces la gente en los eventos se lleva las publicaciones e incluso también las pide, pero finalmente no sabemos qué tan amplio es el alcance. Pero tenemos un equipo que planea, digamos, los diferentes proyectos durante un año, que está en contacto directo con organizaciones, con movimientos sociales, donde estamos discutiendo, donde podríamos aportar algo, preguntando también en qué ámbito van a ser ustedes sus eventos, sus reuniones, o qué materiales de formación necesitan. Un ejemplo concreto, probamos algo nuevo, un fanzine primero sobre mujeres marxistas, se llama Marxistas Recagadas. Donde un personaje es Rosa Luxemburg, por supuesto, Clara Zetkin, otro personaje, y ahí nos sorprendió la reacción de un público joven, muchas mujeres, y surgió la idea aquí en México hacer un fanzine sobre las mujeres magonistas, y hubo un grupo de mujeres en el estado de Oaxaca, y salió una publicación, y también este fanzine es algo más o menos sencillo y a la vez pega mucho, es decir, hay mucho interés de un público que no habíamos esperado. Entonces, y a la vez tenemos un informe anual sobre la situación de derechos humanos con una organización contraparte, que es una presentación más formal, también con la organización, con la Oficina de Representación de Naciones Unidas aquí en México. Y hay otros trabajos, talleres, escuelas de formación. Ahí apostamos también a un proceso, escuelas feministas, por ejemplo, más largo, donde el impacto, yo creo, se ve cuando la gente regresa a sus comunidades o a sus países, porque somos oficina regional, trabajamos a veces en un evento, pero con representaciones de diferentes países, y además trabajamos con las otras oficinas en América Latina o con la oficina en Nueva York. Entonces hay diferentes formas de cooperación, y cada forma tiene sus especialidades, digamos, ¿no? Además, tratamos en la medida de lo posible de ver cómo datos, insumos, de informes, de investigaciones que acompañamos o que nosotros mismos generamos se replican y son retomadas por tomadores o tomadoras de decisión, o son fundamento para pronunciamientos, para informes de país, por ejemplo, en organismos internacionales también. Y también en lo concreto, apoyamos el desarrollo de capacidades, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación. Entonces, apoyamos proyectos de organizaciones que acompañan justamente a comunidades y organizaciones para desarrollar destrezas y capacidades, por ejemplo, en comunicación, que las propias comunidades puedan redactar una nota informativa, hacer una denuncia de algo que esté sucediendo en su territorio, y que no que tenga que llegar alguien a hablar por ellas, ellos, sino que ellas mismas expresen utilizando el derecho a la comunicación y puedan
de eso, tener capacidades para hacer una vocería, para asistir a un evento de incidencia pública, política, en cualquier espacio, y que tengan las herramientas para saber qué es lo que sucede en sus comunidades, qué es lo que van a exigir, qué es lo que necesitan que se les respete o en qué campo hay que hacer el cabildeo. Entonces eso, el desarrollo de las capacidades quizás es algo muy concreto que vemos en los procesos de formación política, en el proceso de capacitación, en muchos temas, desde derechos humanos, trabajamos enfoques del derecho a no migrar, por ejemplo. Está el derecho a migrar y está el derecho a no migrar, por ejemplo. Eh, es que es muy amplio el espectro que tenemos, pero eso, tratamos de dar seguimiento a los usos, no solo hacer un informe para hacer un informe y que ya se presenta y ya, sino tratar de rastrear qué pasa con ese informe, quiénes lo retoman y ver, porque trabajamos con procesos en la medida de lo posible, somos una fundación pequeñita, tampoco es que tenemos este, mucha capacidad para influir ampliamente en diferentes ámbitos, pero sí damos, como decía Gerald, seguimiento, acompañamos a las organizaciones, trabajamos con, eso es muy importante, no es que somos una agencia y financiamos y hagan esto y luego nos cuentan cómo les va, no, porque nuestro trabajo político justamente es eso, se complementa, se articula con organizaciones, con territorios que tenemos una misma posición y visión de mundo hacia la transformación social. Ahora que hablabas, Gretel, de acciones un poco más concretas, en el caso, por ejemplo, de activistas o de la sociedad civil, ellos tienen la posibilidad de asesorarse con ustedes tanto desde el punto de vista estratégico de cómo posicionar sus causas, como por ejemplo cuestiones legales y ese tipo de cuestiones. No, podemos apoyar, pero también es un intercambio, o sea, es un intercambio más bien constante con organizaciones. Por ejemplo, aquí en México trabajamos con ACUDE, em, Acción Urgente para la Defensa de Defensoras de Derechos Humanos, quienes llevan una rigurosidad investigativa de cuál es la situación de defensoras, pero también trabajamos con periodistas, con medios de comunicación independientes alternativos y tal, que tienen también un seguimiento, un control político de qué sucede en diferentes territorios. No hablo solo en México, hablo a nivel, ¿verdad?, regional, el alcance de nuestra oficina. Compartimos espacios para compartir herramientas, ya sea de asesoramiento jurídico o asesoramiento técnico en cómo presentar una denuncia o llevar un caso a organismos internacionales. Eso, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, lo hemos desarrollado. Entonces es súper amplio, estrategias de investigación y tal. Pero como digo, no es que nosotros brindamos también nosotros propiciamos esos espacios de encuentro, de qué se necesita, en qué podemos apoyar, sean herramientas digitales, desarrollo de protocolos de seguridad para personas defensoras de derechos humanos, seguridad digital, qué hacer ante la criminalización de acciones con defensoras y defensoras. ¿Quién puede acompañar? No somos una organización humanitaria, ¿verdad?, que brinda asistencia humanitaria. Cada fundación tiene su eje o su enfoque y hay cosas que podemos hacer y otras que no, claramente. Pero nuestra labor como fundación política es propiciar espacios, servir de puentes, tener contactos y saber quién puede apoyar para esto y tal, sí. O sea, eso es como que nos entendemos también como un actor político en el sentido que estamos con las organizaciones aprendiendo, compartiendo lo que aprendemos con otros casos, diciéndole a esta comunidad de Guatemala, mira, en Costa Rica sucede algo parecido. En Costa Rica hicieron esto y estas acciones, de repente ustedes lo pueden adecuar o no. Y eso es lo que propiciamos, encuentro entre organizaciones, de la medida de lo posible, temáticas, como hacemos tantas investigaciones en temas tan específicos, desde, ¿verdad?, megaproyectos, todo lo que implica fracking, todo el tema de explotación
de diferentes bienes comunes y tal, o que se quiere hacer la apropiación. Bueno, compartimos experiencias, eso hacemos, intercambios de experiencias y ver cómo podemos justamente apoyar. Pero no es que seamos las personas expertas que, ¿verdad? En algunos casos sí, claro que podemos acompañar, pero lo que hacemos es propiciar, acompañar, conectar y articular causas y necesidades, sí. Desde la perspectiva de la misma fundación, ¿qué desafíos consideran ustedes que enfrenta hoy la izquierda para articular proyectos políticos democráticos que integren pues, justicia social, feminismo y sostenibilidad ambiental? Pues hay muchos desafíos. Vivimos en un mundo, hemos visto los últimos acontecimientos geopolíticos, la posición intervencionista de Estados Unidos, eh, en muchos países una posición muy difícil para partidos y movimientos de la izquierda, un avance del autoritarismo de partidos de la derecha, de la ultraderecha. Entonces, lo que hemos hecho como fundación, Ah, tuvimos el año pasado en marzo una conferencia sobre el avance de la derecha y estrategias en contra, donde de parte de nuestra oficina podíamos apoyar a personas que estuvieron de nuestra región presentes allá, tanto de movimientos sociales como de partidos políticos de la izquierda. Vamos a seguir en esta línea con nuestras oficinas regionales. Podemos apoyar con publicaciones y tratar de alguna manera organizar debates y también cooperaciones entre diferentes fuerzas de la izquierda de diferentes países o también dentro de países, porque yo creo el gran desafío para contrarrestar este avance de la derecha y hacer algo a nivel nacional, internacional, em, se necesita unidad en la diversidad del debate, pero debe haber una fuerza unida. Y bueno, nosotros tenemos la oficina en México, la sede. México, con su gobierno actual, es en el mundo una especie de, mucha gente de la izquierda lo ve como un faro bajo esta situación geopolítica. Eso no significa que no se pueden criticar muchas cosas o es también nosotros podemos una plataforma, los espacios para una discusión de diferentes fuerzas, eh, a veces cercanas al gobierno aquí en México, a veces muy críticas, pero ahí se puede propiciar un acercamiento, un debate abierto. Es una tarea, yo creo, importante. am, pero los desafíos en estos momentos son enormes. Yo quiero hacerles una pregunta un poco más atrevida, ¿no? Porque como bien explica Jeron, eh, estamos viviendo tiempos muy turbulentos y me da mucha curiosidad saber si ustedes tienen un diagnóstico, una apreciación de cómo es que y por qué, si hay razones históricas o sociales, por qué este resurgimiento tan intenso del fascismo, ¿no? Vemos expresiones en Europa, en varios países, en Italia, en España, en Alemania, en Ucrania, ¿no? Y luego lo vemos también en América Latina, en Chile, etcétera. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? ¿Por qué resurgir en este momento? Varios factores, yo creo. Por un lado, siempre cuando sociedades viven situaciones de cambio, de inseguridades, es muy fácil para gente de aprovechar o esta inseguridad, buscar culpables para una situación, el caso de migrantes, por ejemplo, o provocar miedos
que no necesariamente tienen fundamento, pero que pegan con una población que está insegura de su futuro, que busca soluciones fáciles, entre comillas, que busca víctimas, y si no hay una fuerte narrativa en contra, pues la derecha, las corrientes autoritarias ganan adeptos. También creo que, bueno, tú hablas del fascismo, mucha gente joven ya no tiene esta memoria histórica, no saben realmente qué ha significado eh, el nazismo de Alemania, qué ha significado represión, aunque está toda la información, la represión en Chile bajo el régimen de Pinochet. em, yo creo si tendrían ahí más conciencia, por lo menos una parte de estas personas no tendría esta inclinación a la derecha, pero simplemente como muchas experiencias ya no vivieron, también tal vez se pierde esta experiencia, esta memoria que dice, ojo, atención, de ninguna manera debemos regresar a este pasado, pero como es algo que no está tan presente, mm, no parece el peligro real que realmente es cuando vemos la situación en Estados Unidos, cómo se está desarrollando, también que la realidad es ya muchas veces parece ficción, y la ficción se convierte en realidad, y la gente en parte va con esas tendencias, ¿no? Porque les falta esta memoria. Es también una de las tareas, yo creo, en este momento muy importante de tanto de otras organizaciones como de nuestra fundación, de ofrecer ahí algo que tiene que ver con la memoria histórica, de ofrecer información, de hacer publicaciones, de mencionarlo en los eventos, pero es algo muy, muy difícil, y también estamos buscando formas cómo llegar a la gente joven de otra manera, para que se interesen, para que hagan un esfuerzo de leer un texto o escuchar experiencias. mm, son tiempos bastante difíciles en este Complejo. sentido, complejos. Sin duda. Y precisamente, bueno, en este contexto de cambios políticos, de crisis globales, en medio de tantas disputas ideológicas, pues yo creo que el papel de las fundaciones políticas a mí me parece que es cada vez más relevante. Y a propósito de ello, ¿cómo imaginan ustedes el futuro del trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México y en el mundo? Igual regresamos un poco al inicio. Las fundaciones, en el caso específico de Alemania, dependen de resultados electorales, también el apoyo que se les tiene que dar por obligación del Estado. eh, En Alemania tuvimos el año pasado la grata sorpresa que el resultado del partido, la izquierda, fue mucho mejor al final que se había pensado. Eso nos da por un lado un sustento económico más fuerte, pero por otro lado también un sustento, digo, moral. eh, el resultado allá se dio por una campaña casa por casa, la cercanía a la gente. Es algo que en general yo creo nosotros como fundación tenemos que tomarlo como aprendizaje también, estar cerca a la gente con quienes queremos trabajar, cerca con las organizaciones, que sea siempre un intercambio, lo que mencionó Gretel. eh, de no unidireccional, no vernos como una agencia que da recursos, sino más bien que las alianzas políticas deben estar, deben ser la prioridad. Y
tratando, bueno, a través del trabajo y también el trabajo que tiene que hacer la fundación en Alemania, que asegurar que este apoyo también, digamos, en este caso, a nuestra representación política como partido se mantenga, se refuerza, que será un esfuerzo también contra el avance de la derecha o de frenarlo. Y en cuanto eso se logra, se puede mantener, sostener, ampliar en el mejor de los casos el trabajo de la fundación en sus diferentes lugares, oficinas en el mundo y también en el trabajo en Alemania misma. Pero en parte, pues depende también de estos resultados electorales, am, porque no, en ese sentido, hay esta am, relación o esta dependencia, si uno quiere decir, y cuando hay menos recursos se puede compensar hasta cierto punto con entusiasmo, aplicación, pero llega a sus límites también. Agregaría que sí o sí, o sea, aunque siempre ha sido así, pero en esta coyuntura política mundial que estamos, tenemos que seguir con una visión internacionalista, sí o sí, porque lo que está pasando en cada lugar donde vemos esta, ¿verdad? Esta arremetida de la extrema derecha o hay países que tal vez no se llama así, sino que gobiernos más autoritarios y tal, es como un manual, ¿verdad? Es como la misma aplicación, el mismo retroceso en materia de derechos humanos, las mismas, acciones. Entonces, si no tenemos una visión internacionalista, si no somos solidarios, solidarias desde las fundaciones, con las organizaciones que trabajamos, no podemos hacerlo de forma como país o región o individual jamás. O sea, es un pensamiento común, es una visión global, porque lo que está sucediendo no es solo en una región, no es solo un presidente o una presidenta que esté haciendo esto o lo otro. El retroceso es general. Por eso fuerzas tan importantes como los feminismos, por ejemplo, para entendernos globalmente desde una perspectiva, obviamente con conciencia de clase, entender la transformación socioecológica como algo común, conjunto, donde diferentes voces, la academia, movimientos sociales, comunidades estén interactuando, proponiendo. Creo que así es como que tenemos que seguir. Sí, análisis, sí, lo que está pasando, caracterización, sí, pero desde la autocrítica, desde las izquierdas, ¿qué proponemos? ¿Cuáles son estas nuevas narrativas? ¿Cuáles son estas estrategias? Pero conjuntas, y conjuntas no solo en un país o en una región, sino a nivel internacional. El tiempo se va como agua con ustedes, pero yo quisiera preguntarles a ver si de manera sintética, si fuera absolutamente decisión de ustedes, ¿cuál creen que debería ser el proyecto eh, clave, ¿cómo dicen? El flagship de la fundación para este año, que nos ofrece tantos retos en el ámbito geopolítico? Que dijeras, yo quiero apostar todo a esto, ¿no? ¿Cuál sería? Yo diría simplemente no se puede apostar todo a una sola cosa, pero internacionalismo, unidad en la izquierda para conformar eh, realmente una contrafuerza, y eso en lo concreto significa a la vez mucho trabajo en detalle, en chiquito, mucha cooperación con muchas fuerzas diversas. No sé si Gretel tenga algo que aportar ahí. Coincido y yo lo que, justo la unidad en la diversidad, estas diferentes voces de Ujú. las juventudes, quitarnos, y hablo en general de una práctica muy cotidiana o generacional, adultocentrismos, pero no es como que todo desde una visión intersectorial, exactamente. Tomar en cuenta grupos etarios, em, situaciones de clase, tener una visión muy amplia y no solo vertical de quién tiene la solución y cuáles son las voces em,
adecuadas o únicas, sino que si no tenemos una visión amplia de este espectro donde nos movemos, no podemos propiciar las alternativas, las estrategias a seguir. Eso. Pues sin duda que la Fundación Rosa Luxemburgo, como ya lo señaló Gretel en su momento, la única fundación con un nombre de mujer y no de cualquier mujer, creo que nos invita claramente a pensar críticamente la realidad que vivimos, a cuestionar las desigualdades y a creer que otro mundo es más justo y que otro mundo más justo y solidario pues puede ser posible. Creo que su trabajo nos recuerda que la participación, que la educación, que la organización social son asuntos claves para fortalecer la democracia y defender la dignidad humana. Y creo que, pues sí, que reflexionar sobre la importancia, como ya lo mencionaron, del internacionalismo, es también asumir el compromiso pues, de no ser indiferentes ante ningún tipo de injusticias. Muchísimas gracias, Gretel y Gerold y Gretel, por compartir su tiempo, su conocimiento y sus análisis sobre la Fundación Rosa Luxemburg. Su aporte nos ha permitido conocer mejor la labor de la Fundación, sus principios y la importancia pues, de promover el pensamiento crítico, como ya lo decíamos, y la participación ciudadana. Gracias mil por enriquecer este programa con sus ideas y sus experiencias. Gracias a ustedes por invitarnos. Exactamente. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Leo. Un Leonardo, placer. moltes gràcies per la teva col·laboració i dedicació amb aquest programa i també a vosaltres, l'audiència, per fer-nos créixer setmana rere setmana. Ens retrobem la setmana vinent amb més veus, més reflexió i més ganes de compartir amb Pensaveus compartides. Fins la propera.